Bueno, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de en qué lugar del planeta estén ubicados. Bienvenidos a Voces Alternativas, este canal pequeño pero con suscriptores importantes. Hoy tengo el honor, la verdad para mí es un honor y un gusto de tener a una invitada como Chinda Brandolino. ¿Cómo andás, Chinda? ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo, gracias. Para mí también es un gusto estar en esta entrevista contigo, que pienso que por lo demás va a ser original. Sí, sí, Va a ser un tema esperemos que fuera de sí. serie. Porque tenemos nuestras diferencias, al menos de pensamiento quizá, y por ahí de fe también. Yo me considero un cristiano independiente, que no se entiende muy bien eso qué es, pero eso es lo que soy. Tuve una experiencia que me cambió la vida y Jesús realmente entró en mi corazón el mensaje de Jesús el Nazareno. Entonces, me ¿Y parece eso te que hizo ser así. cristiano? ¿Esa evidencia? Sí, absolutamente. Sí, sí, totalmente. Yo te contaba en off, le contaba a Chinda, esto se los cuento. Le digo a mi audiencia que son progres y son de izquierda, no huyan, no se vayan. Quédense con Chinda, que es un genio, es una persona genial, lo que sabe de historia No. argentina, lo que sabe de medicina. Yo soy mucho más, entiendo mucho más y estoy mucho más agradecido de la vida y de conocer cuando me saqué las orejeras de una manera de pensar: a estos no los escucho, a estos no lo puedo escuchar, y realmente me abrió mucho la cabeza escuchar otro tipo de gente que piensa diferente, y creo que ni más ni menos eso es lo que está pasando y lo que necesita la humanidad hoy en día, ¿no? No estar adoctrinada, ni fanatizada, ni darle cabida al odio, aunque parezca naif. El mundo nos está mostrando que necesitamos hacer, al menos muchos sectores de la vida nacional e internacional, una autocrítica. Y por ahí podemos empezar por acá. Te comento, no sé si vos sabés, mi canal está acá. Yo tuve dos canales, uno al cual no puedo acceder más, que se llama Voz Alternativa, donde fui el primero en traducir a Norman Sí. Finkelstein en YouTube, y se hizo recontra viral, imagínate. Y, y bueno, yo creo que hoy en día es importante decirles a todos que dos personajes de la izquierda tradicional, digamos, anglo, está bien, pero eminencias de la izquierda, uno discípulo directo de Chomsky como Norman Finkelstein, que vos totalmente conocés, ¿no, Chinda? A Norman Finkelstein. Y el otro, George Galloway. Los dos, Norman hace un año, justo antes de este desastre de Gaza, que también podemos hablar de eso, escribió un libro justamente criticando a la cultura woke. Te cuento con lo que dice el título de ese libro, después Sí, muestro la ¿qué dice? tapa, mientras que otro dice: yo quemaré ese puente cuando llegue a él. El título no dice nada, pero el subtítulo dice: pensamientos heréticos sobre la política de identidad, la cultura de cancelación y la libertad académica. Y George Galloway, ni más ni menos, un ícono, un tipo que ha defendido las causas árabes, casado también con una mujer de origen árabe, dice: de acuerdo a los izquierdistas de hoy, yo soy de derecha. Y después de una vida donde me han llamado y me han acusado de ser un comunista en el Reino Unido, ¿no? Con lo que eso implica. Porque yo me opongo a la OTAN y a los Estados Unidos, porque estoy con China y con Rusia contra la hegemonía de Estados Unidos, porque estoy con los granjeros y no con el capital globalizado de BlackRock. Estoy traduciendo del inglés, porque yo creo que un hombre no puede ser una mujer, por más que se vista como se vista, porque odio el aborto y la eutanasia, porque he llegado a la conclusión de que el casamiento y la familia, digamos, nuclear, dice él, sería la familia
central, es la mejor manera de vivir, porque creo en la libertad de expresión y el juego libre de las ideas. Y acá termina diciendo porque yo creo en Dios y parece ser que estas cosas son de derecha. Si es así, Está buenísimo. que así está buenísimo. Si es Está así, buenísimo. que así lo sea. Pero ¿son realmente de derecha? Pregunta, ¿no? George Qué Galloway. interesante. George Galloway. No, Lo un vengo siguiendo hace genio, años. ¿Vos lo Galloway, conocés? un genio, algunas cosas he leído y me he informado de él. Lo que yo le respondería es que nunca me permitía hablar de izquierdas y derechas, Claro, porque eso es un cuento japonés. Fíjate vos que hoy diríamos que el liberalismo capitalista es la derecha, y sin embargo fue la izquierda en la Revolución Francesa. ¿No es cierto? Esta dicotomía que responde al pensamiento dialéctico hegeliano solamente sirve para confrontar y dividir y no responde a la verdad de los hechos. Vos pensás que fueron los capitalistas liberales íntegramente encabezados por Rockefeller quienes financiaron las revoluciones comunistas. Y si vos escuchás el discurso de Rockefeller II de 1972, donde dice: el mejor experimento social de la historia de la humanidad es la China de Mao, no solo por sus logros económicos, sino por el gran rendimiento social y su cooperativismo y todo lo que logró, toda una enorme mentira referente a la China de Mao. Mi hija fundó un leprosario en la China de Mao. Entonces te puedo decir qué es la China de Mao. Y por supuesto también te puedo decir que es el destino querido por Rockefeller para todos nosotros. Y no igualo para nada. Un estilo orwelliano. Claro, un estilo orwelliano. Y que no responde ahora a Rusia a ese modelo, ni creería yo en las noticias que nos hacen ver una alianza entre China y Rusia. Por el contrario, yo creo que China está aliada a los grandes capitalistas, a BlackRock, por decírtelo. Hay información muy veraz con respecto con eso. Y en contra de Putin, que les ha salido un chico rebelde, y se ha dado vuelta la tortilla ya cuando Putin asume. Fue un caso curioso y digno de historizar el caso de Putin, de comentar, porque en realidad, si nosotros nos posicionamos y vemos que el juego de izquierdas y de derechas es nada más que un juego del poder central para mantener la ilusión en los ciudadanos de que eligen. Entonces tenés en los británicos los Tory y los laboristas, en Estados Unidos los demócratas y los republicanos. Todos responden a la oficina, al CFR en el caso de Estados Unidos, y al grupo Bilderberg, que me habrás escuchado hablar algunas veces de eso, en los dos casos, tanto los Tories como los laboristas, ¿no? Es una apariencia de libertad que en esta sociedad, por lo demás, gramsciana, desde el punto de vista cultural, y capital liberalista liberal capitalista desde el punto de vista económico, le da a la gente la sensación de que elige y no elige nada. Este sistema que podemos llamar democracia liberal es el mayor engaño de la humanidad. De hecho, en un Lo que pasa es que es tan duro, discúlpame Chinda, es tan duro para la gente tener que llegar a cuestionar la democracia en sí, ¿no? Porque nos han metido como la televisión, ¿viste? Claro, la democracia liberal se basa en el número. Entonces vos tenés, que es lo que pasa en Argentina, un sabio que dedicó toda su vida a tal tema y te está diciendo: no, mirá, es por este lado, pero tenés 40 que son 40 y lo desdicen y ganan los 40 que no tienen la menor idea de lo que está hablando el sabio. Claro, y que ven televisión todo el día. Claro, pero así se maneja la democracia liberal en todos los países, no solo acá. Acá es más notable porque esta destrucción es joven, es de 40 años, es un proceso destructivo terrible que empieza con la deuda externa contraída en el gobierno militar y sigue con estas democracias o socialdemocracias o democracias liberales manejadas todas desde Nueva York. Fíjate, cosas increíbles, ¿no? Cuando empieza este proceso que parecía que iba a haber algún juego de oposición, todos los actores, inclusive en la década del 2000 al 2010, inclusive Lilita Carrió, todos fueron citados a Nueva York, sale en el diario, esto no es ninguna
ningún fruto de investigación. Y fíjate también el comportamiento de todos los vicepresidentes cada vez que gana un presidente de elección. A los 2 días viaja a la Casa de las Américas en la Avenida 69, cruza al CFR, recibe un sobre con instrucciones y viene al CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que lo fundó el CFR en 1979. Entonces, Council of Foreign Relations, o sea, el Consejo de Relaciones Exteriores. Consejo de Relaciones Exteriores, que es realmente el instrumento de gobierno de nuestro país y de toda Sudamérica, podríamos decir, pero particularmente Argentina fue sometida en estos 40 años posguerra de Malvinas a un proceso absolutamente gramsciano desde el punto de vista cultural y un desmantelamiento del liberalismo económico brutal. 2 grandes ejecutores, Menem con Cavallo y este hombre con, bueno, su cortejo de economía. Es un desguace de todos los recursos del país, entregado a multinacionales que no son argentinas, de una forma brutal, a cambio de nada, sin ninguna ganancia para el país. No se les cobran impuestos, se les dan regalías. Hace poco, un amigo de uno de mis hijos, chileno, uno de mis hijos que hizo un intercambio estudiantil, Erasmus, hace varios años, 14 años, siendo estudiante él en España, hizo un grupo de amigos muy queridos, como ocurre en esos programas de intercambio estudiantil muy lindos, él, un brasilero y este chileno, y hace poquito lo vino a visitar porque vino con una de las mayores empresas del mundo de extracción de litio del norte argentino. Entonces, ¿cuánto? Le pregunto, ¿y cuánto dejan? Nada, nada. Milei nos dio una regalía durante 30 años para extraer el litio que estamos en ese punto. A eso llámale litio, llámale oro, llámale platino, llámale mineral que quieras. Está siendo extraído y evacuado por los puertos de la Argentina sin dejar un impuesto alguno. Es un desguace terrible de los recursos delante de la cara de los 44 millones de argentinos. Y desde el punto de vista cultural, un vaciamiento brutal que se inicia con Alfonsín. ¿Qué ocurría con Argentina? Con Alfonsín, vos iniciás el vaciamiento cultural con Alfonsín. Sí, directamente porque lo viví. Nos reunimos en casa cuando salió en el diario La Nación el desguace del programa que estaba haciendo. Habías nombrado a Caputo en alguna entrevista que yo te escuché. Sí, te lo recuerdo como si fuera hoy, en el año 87, sale en el diario La Nación que... Eso no lo entendí. El teléfono. Fíjate vos, estamos hablando de 1987, en 1986 comienzan estas reformas. Quiero aclarar para todos los que nos escuchan que Argentina tenía un programa educativo extraordinario. Podemos acusar de enciclopedista, pero siempre es mejor más que menos. Estarás de acuerdo conmigo. En ese entrenamiento que los niños teníamos desde primer grado, un chico que salía de 6º grado, después 7º, tenía una vasta cultura general, matemáticas hasta raíz cuadrada, todos los tiempos verbales, redacción, todos los géneros literarios, historia argentina, historia universal, geografía argentina y geografía universal. Un chico que terminaba la primaria. Y cualquier chico que terminaba la secundaria gratuita de nuestro país, como la primaria gratuita, no te estoy hablando de colegios de élite, sino cualquier colegio argentino, primer año teníamos botánica, segundo zoología, tercero anatomía, historia antigua y medieval, moderna y contemporánea, historia actualizada, las presidencias argentinas en 4º año, economía argentina. Es decir, un chico de cualquier escuela gratuita de nuestro amplio estado tenía una educación exquisita y el hábito de utilizar su inteligencia en forma especulativa y abstracta en forma continua. A eso sumale los extraordinarios programas de ingeniería y en las escuelas técnicas y en las industriales, donde los chicos salían del colegio secundario con títulos capacitantes excelentes. Tengo de mi generación, muchos fueron contratados inmediatamente por empresas europeas y norteamericanas por la capacitación con que salían. Fíjate vos que lo primero que hace Alfonsín, hace 3 cosas: el Plan Austral, el Tratado de Paz y Amistad, donde en el punto 6 dice que la Argentina renunciará para siempre a su soberanía,
dice así: ante cualquier otro conflicto limítrofe se someterá en forma incondicional e inapelable al Tribunal de la Haya. La Es el rendición primer incondicional. país que renuncia voluntariamente a su soberanía para siempre. Y la reforma educativa, que era la riqueza de nuestro país, la cultura del argentino. No había analfabetismo, era despreciable, era un porcentaje despreciable, porque si había chicos que no habían concurrido a la enorme cantidad de escuelas gratuitas y obligatorias que había, en el servicio militar todos aprendían a leer y escribir. Pero vos decís que la reforma educativa fue impuesta desde afuera, a Caputo y a la Sí, democrática. te digo ¿Y por quiénes? qué. ¿Y quiénes? ¿Quiénes? Correcto, te doy nombres y apellidos. Caputo con Rulé, la que fue gobernadora de Buenos Aires, fueron activistas de la Revolución Marxista de mayo del 68 de París, portadores del postestructuralismo, ¿no? Desconstruir para construir. Entonces, él trae todas las psicopedagogas de París y hace, fíjate vos, la maniobra excelente para hacer un programa marxista, vaciamiento cultural, y luego poner los conceptos. Eso es el postestructuralismo, ¿no? Desconstruir para construir. Y prohíbe el contenido obligatorio. Todos esos contenidos que te mencioné, muchos más, quedan en blanco, se dejan contenidos libres, salvo 2 contenidos. Educación sexual, tal como la planeó Reich, ¿no es cierto? El marxista, psicoanalista, portador del freudomarxismo, es el que inventa la figura de educación sexual para lograr el aborto libre. Entonces, con excepción de la educación sexual y la psicogénesis de Piaget. La psicogénesis justamente considera que toda corrección o entrenamiento que vos hagas al niño le genera una frustración. Entonces vos, por la palabra generadora, tenés que lograr que en algún momento, el chiquito en algún momento, a los 20 años, 25, logre aprender a leer solito, ¿no es cierto? Yo te lo digo irónicamente, es así, hoy ningún chico sabe leer. Entonces, esa reforma se hizo en 1983, tengo guardados los diarios de ese momento, y Alfonsín quiso también prohibir la enseñanza privada, o sea, su voluntad era que nadie, ningún alumno argentino, escape a ese vaciamiento cultural. Entonces, fue la base de la Revolución China, la Revolución Cultural. Sacar toda la tradición, prohibir toda la tradición y luego sembrar lo que vos querés. Desde entonces, me imagino que no están para nada de acuerdo con vos, mucha gente que piensa que con Alfonsín al revés se amplió la educación en la universidad. O sea, estoy poniéndome en el lugar de que los que no estarían para nada de acuerdo con vos. Mirá, a mí Alfonsín me importa un pito. Yo te nombro quién fue el ejecutor de a esto. mucha gente que no le importa mucho. Claro, capaz que yo lo respetaba, en su momento yo lo tenía, claro, por la democracia, claro, yo nunca me creí los versos, siempre tuve un sexto sentido muy desarrollado, soy muy pragmática. Entonces y conocés mucho de muchos, de historia. Viajé de chica, mi familia es europea, tuve esa gracia de viajar desde chica mucho, y también tuve un régimen de educación muy elevado, con una gran formación humanística, mucha historia, lengua, letras. Entonces, yo veía esto y veo contenidos libres, cuando el mayor aprovechamiento es el del niño, que tiene todo ese cerebro virgen y donde vos podés sembrar y darle elementos. Chinda, a mí me pasó recién, como antes de la pandemia, y si querés hablamos de eso también, porque vos fuiste prócer del tema, prócer, o sea, yo no sé si no fuiste la primera en decir esto es un camelo. No, en serio, yo te empecé a escuchar y gracias a Dios yo ninguna de esas, ni una sola hice. Gracias a Dios. Decirlo así, ni una sola, y estoy acá. Ahora, me gustaría, con todo el conocimiento que vos tenés, con esta, digamos, guerra espiritual, cultural, llamémosla como quieras, ¿dónde comienza la imposición? ¿En qué momento? Porque todos estos chicos que yo aprecio y quiero y que son pro Palestina, y como soy yo desde hace 20 y pico de años, y ahora recién empieza a ser, enarbolan la bandera LGBTQ, el ESI, el feminismo yo le llamo feminismo vengativo, porque una cosa es el feminismo,
yo entiendo totalmente por lo que ha pasado a la mujer, y yo qué sé, detesto el machismo, no me gusta. Me crié con mi madre y 3 hermanas mayores, o sea que a mí no me vengan a hablar de machismo. Pero ¿dónde empieza? Porque sería interesante que vos les expliques a todos estos que se creen revolucionarios porque tienen la banderita arcoíris y que no tienen ni siquiera el conocimiento de lo que está diciendo Norman Finkelstein y George Galloway, que se hincharon las quetejedi con la cultura woke, y tampoco hacen la autocrítica, discúlpame, con esto termino, tampoco terminan de hacer la autocrítica los kirchneristas y la izquierda. El otro día, en un evento de desagravio con unos chicos que agredieron a unos palestinos, ¿quiénes fueron? Judíes por Palestina. Muy bien, los felicito, pero judíes, no judíos por Palestina, ¿entendés lo que te quiero decir? Y yo, que formé parte de la comisión pro-palestina desde siempre, salí eyectado como un resorte hace muchos años cuando me di cuenta cómo venía la mano con despreciar la bandera argentina, con el lobby LGBTQ adentro de... O sea, ¿te imaginas qué Palestina libre quieren esta gente? ¿La Palestina que quieren los palestinos o la Palestina LGBTQ trans? O sea, es un chiste, es un chiste. Es un chiste, entonces a mí me interesaría mucho, disculpame porque ahí me no, por supuesto. Pero es porque me tiene cansado esto, porque después te tratan a vos de facho, de que te volviste facho, y no se dan cuenta que hay un hartazgo, que ha habido un abuso con todo esto, que ha llegado hasta las leyes, y que hay gente presa que no ha hecho nada, en fin, pero ¿dónde comienza? Porque vos tenés un conocimiento que quiero aprovechar en esta entrevista. ¿Dónde comienza? Explicarles a estos muchachos cómo son ellos fieles a Netflix y Hollywood. O sea, ¿cómo puedes ser revolucionario de izquierda cuando te comes toda la historia de Netflix y Hollywood? ¿Viste? O sea... Bueno, en principio, esta última etapa LGTB, por supuesto, responde a una gran castración social. Entonces, primero hay que ubicarse un poquito geopolíticamente, quién lo hace, quién se beneficia con esto. Entonces tenés que conocer, por supuesto, que hay una gran guerra contra la población y hay una ambición solapada de quedarse con el planeta y sus recursos, que fue siempre la humanidad así, no es que ahora los persas querían dominar el mundo y matar a los otros, esclavizarlos, los romanos, anteriormente los macedonios, ni hablar los asirios, ni hablar los babilonios, los egipcios. Es decir, está el hombre, a diferencia de lo que dice Freud, que habla de un solo instinto, el hombre tiene 11 instintos, por lo menos, y el más importante es el instinto de imperium, el instinto de dominación. Entonces, otro instinto muy importante es el instinto religioso. Por eso, cuando el hombre no orienta esa religiosidad, termina en las peores aberraciones, sectas, supersticiones, ¿no es cierto? En fin. Pero basémonos en este instinto de imperio que es connatural al hombre. Por supuesto, hay una larga historia de la humanidad, de salvajismo, por más que nuestros amigos quieran reivindicar culturas precristianas, por ejemplo, la cultura china es tremenda desde el origen, también la hindú en cuanto a las castas, por ejemplo, la cultura india, y China, por supuesto, el dominio y la esclavitud, es un pueblo totalmente sometido. Tanto es así que Mao Zedong, si te acordás, dice públicamente que él toma como modelo al emperador más cruel de la historia de China de 1200 años antes de Cristo, que eran tan terribles las torturas que no se ha visto nunca ni se vio después el horror. Entonces, el esclavismo, el sometimiento de unos a otros, la esclavización de la mujer era totalmente moneda corriente, el que tenía más fuerza ganaba, y ante eso se levanta el cristianismo, ¿no es cierto? Primero, el pueblo judío, según dice la historia y la Sagrada Escritura, la Torá y la Biblia católica y cristiana, dice que Abraham, que era caldeo, era de Babilonia, era un hombre justo, temeroso de Dios, y Dios lo separa de la ciudad de Ur de Caldea y le da la tierra prometida para ser un pueblo del cual iba a venir el Mesías. ¿No es cierto? Otro tema, discúlpame, para poner después el antagonismo entre Jehová, el Antiguo Testamento y el mensaje de Jesús. No me quiero olvidar. Bueno, vamos a ver si llegamos, pero bueno, esto como pantallazo que hay un cambio en esa... a estos muchachos
¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo viene Claro, servido? claro. Entonces, ante ese instinto de imperio y de idolatría y de todo, bueno, todas las cosas que no excede todo este programa, entonces aparece Abraham, que durante 2200 años va a crear al pueblo judío para esperar justamente al Mesías. Y la gran revolución de la historia, que se divide en antes de Cristo y después de Cristo, es justamente el advenimiento de Jesucristo, que es la revolución más grande de la historia de la humanidad. Por eso se divide en antes y después de Cristo. No es que nos parezca a nosotros, ni a vos, ni a mí. Es el mayor hecho histórico lo mismo, de la historia del hombre, ¿no es cierto? Y frente a eso hace un planteo totalmente distinto. Todos los hombres son iguales ante Dios, varón, las mujer, mujeres, griego, le dio un lugar gentil, a la mujer que para la total. época. Él fue revolucionario. De hecho, quiero que sepas que en toda la Edad Media, en la época de la cristiandad, la mujer era totalmente respetada. Había mujeres médicas, médicas forenses, eran consejeras políticas. El otro día estaba leyendo Santa Gertrudis, decide estudiar letras y entonces se va de su casa tempranamente a estudiar un convento, mucho después decide ser monja. Pero esa dignificación de la mujer en la figura de la caballería se suscita en la sociedad cristiana. Perdón, ¿No es una cierto? cosita nomás, un paréntesis. Vos conocés seguramente el discurso verdadero de Celso. La tétrada de Celso, el médico Celso, griego. él describe, porque hay muchos que ahora está de moda decir que Jesús no existió nunca, que es un personaje, ¿viste?, mitológico, ¿viste? Entonces, él describe con lujo de detalles lo que era Cristo, lo que era Jesús, lo describe despectivamente, feo, iracundo, sucio, dice cosas horribles, y andaba con mujeres, como, ¿entendés? Como que... Sí, como defecto. Como defecto, pero justamente y logró todo lo contrario al decir todo eso. No, Por supuesto, es una de las tantas pruebas de época, pero el que quiere negarlo es un absurdo, desconoce la historia, ni siquiera nos tenemos que tomar el trabajo de hablar, porque bueno, es como, no sé cómo decirte, qué sé yo. Sí, es como que diga, mirá, no, yo no creo, el sol no existe, como yo no lo veo, no existe la luna. Podés discutir si fue el hijo de Dios o no, pero no, claro, no todo eso, pero no me digas que no existe históricamente, por favor, no digamos burradas. Claro. Lo cierto es que su teoría revoluciona el mundo, todos son iguales, no hay, de hecho su gran discípulo San Pablo lo divulga, para Dios no hay acepción de personas, ni griego ni gentil, ni judío ni cristiano, ni varón ni mujer, ni pobre ni rico. Y condena a Cristo en todos los 3 años de lucha contra los fariseos, condena la acepción de personas y condena el fariseísmo. El fariseísmo justamente es una secta que surge en el pueblo judío 400 años antes de Cristo, cuando cae cautivo en Babilonia, y de ahí viene la teoría de la predestinación que rige hoy a Israel. Por eso es actual esto que te digo. Los fariseos creían que el signo distintivo de la preferencia divina era la riqueza y el poder. Entonces, si vos sos rico, poderoso, sos elegido de Dios, y por el contrario, si sos pobre, enfermo, disminuido, estás maldito por Dios, estás condenado ya de antemano. Contra eso se levanta Cristo y por eso lo crucificaron. La crucifixión de Cristo se debe a la pelea y contradicción a los fariseos diciendo que eso es mentira. Siempre lo digo, Jesús fue mandado a matar por la jerarquía de Israel. De Israel. Sí, o sea, más que lo nieguen y se pongan locos. Es histórico, está escrito, está en todos los libros de Tertuliano, Romano, griego. No por los judíos, el error es decir los judíos, no, obviamente que no, si los judíos se convirtieron al cristianismo y lo seguían, los de la periferia, los campesinos, ¿no? Hubo nobles también, y hubo griegos. María Magdalena era griega, con su hermano Lázaro y Marta, ¿no es cierto? Te quiero decir, te podría decir que sí, en lo que dijiste, la jerarquía de Israel, que eran los fariseos, con los escribas, son los que detestan, porque Cristo les viene a decir, ustedes no están haciendo lo que Dios quiere. Dios quiere, ustedes tienen que servir al pueblo, no servirse del pueblo.
y no despreciar. Entonces el fariseo iba adelante, la típica actitud farisea, gracias Señor porque soy rico, bueno, pago los impuestos, el diezmo, y no soy como ese publicano que está allá atrás, y el publicano con la cabeza en el piso decía, perdóname Señor que soy un pecador. Y Cristo dice, el que salió justificado fue el publicano, no el fariseo, ¿no? Bueno, de ahí en más no nos vamos a detener, pero es revolucionario, dignifica totalmente a la mujer, los fariseos le reprochan eso, ¿por qué está rodeado de mujeres? ¿No es cierto? Una conducta que ya había esbozado el pensamiento griego, por eso yo creo que Cristo nace en una visión trascendente, nace en ese momento histórico, porque el mundo griego, y ya ordenado por el latino, llega al máximo de conocimiento o de perfección que puede llegar la razón humana, la recta razón por sí sola. Entonces, imagínate lo que era el derecho romano, y por supuesto el pensamiento este que yo te estoy diciendo lo había vislumbrado totalmente Sócrates cuando hace su famoso diálogo que Platón transcribe, ¿no es cierto? Con todos, él hablaba con mujeres, y Platón en su Primera República dice, las mujeres también pueden discutir porque contestan igual que los varones, pueden razonar, bueno, no importa. Te quiero decir, la cultura griega había vislumbrado eso, y Cristo le da toda esa forma social y trascendente, pero además le imprime un sello que es el más importante y el que rige hasta hoy, la conciencia de que hay una vida eterna y que estamos de paso por acá, esa conciencia total que nuestro paso por acá es el deber de hacer el bien, todo el bien que podamos, y nuestro destino último es el más allá. Y ese hombre, esa mujer que está convencida de eso, es indestructible, lo podés matar, pero no lo podés destruir. Atrás vendrá otro y otro, porque no está limitado por la mezquindad del aferrarse a las cosas materiales o a su existencia terrena. Esa es la gran revolución del cristianismo, esa mirada en la patria celestial que va a transformar la historia. Y por supuesto aparece la revolución anticristiana, que tiene 3 etapas. Primero la revolución de Lutero, y en realidad no es el cuentito de las indulgencias, sino que Cristo dice que nos salvamos por las obras. Hagan buenas obras, no guarden oro ni riquezas que se las comen la polilla y el orín. Hagan buenas obras. Entonces vos contradecís el lema de los protestantes y todo, es que no es por obra, sino por gracia, que lo dice Pablo. Por supuesto que es un... Pablo lo dice en otro contexto, pero la epístola de Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por las obras, ¿no es cierto? Santiago era bien a tierra. Pero San Pablo, por supuesto, a lo largo de la carta a los romanos y de la carta a los hebreos, San Pablo nos habla del buen vivir y las buenas obras para llegar al cielo, en todo momento. O sea, nos vamos a justificar por la fe en Jesucristo si acompañamos esa fe de obras. Todas las cartas del apóstol San Pablo se refieren a las obras, ¿no es cierto? Es impresionante en la epístola a Timoteo, en la epístola a Tito, los deberes de los padres, de los hijos, de los siervos, de los esclavos, de los amos, de todo. Es decir, nos dice que solo nos salvamos si nuestra conducta moral en nuestras obras se plasma. ¿No es cierto? Además, él universaliza, se distancia de la ley, de claro, ser esclavos de la ley. Se distancia totalmente del fariseísmo, digamos. Pero además lo que no terminan de entender mucha gente que no les interesa, ni siquiera critican la Biblia de Jesús, pero ni siquiera lo han leído nunca, es que el mensaje fundamental de Jesús es el amor, es la conversión al amor. Y esto es lo que te quiero decir, el amor de Cristo es el que se plasma en las obras, porque yo no te puedo decir te amo y dejar que delante mío te mueras de hambre mientras yo disfruto de una pípora comida. Es una mentira. El amor de Cristo es el amor de querer tu bien, es el amor de caridad, no el quererte para mí, sino ese es el amor que predica. Si todos amamos así, buscamos el bien del otro, por supuesto que esa es la verdadera sociedad cristiana. Buscar el bien del otro, el bien absoluto del otro. Por eso los mártires se dejaban matar. Sí. Fuera de ese amor, todo lo demás es oscuro.
¿no Bueno, es pero cierto? ahora Y el cristianismo ha caído en el fariseísmo, ni hablar no, de los mirá, cristianos no es el evangélicos, ¿sí? cristianismo, los cristianos, no digamos el cristianismo, los cristianos, Los el hombre cristianos han actual es caído en el fariseísmo y hasta hay cristianos que apoyan al Estado de Israel con el por cuento su- o no sea, es solo, terrible. por supuesto, terrible, no solo eso, sino acá mismo, en nuestro país, miserables, por supuesto, en Roma, hay un error, una confusión. No usemos el nombre de Cristo para justificar actitudes que van contra totalmente el espíritu cristiano. Mirá, el más grande santo que hubo, que dicen que fue San Francisco de Asís, en realidad lo dijo el mismo Cristo cuando Margarita María de la Coque le pregunta al Señor: ¿quién es el corazón humano más parecido al tuyo, Señor? Sin duda alguna el de Francisco de Asís. Y el único libro que leyó Francisco, San Francisco, no este Francisco, San Francisco, por Aclaremos. Dios, San Francisco fue el Evangelio. No leyó ningún otro libro. Con leer el Evangelio fue el santo más grande, el que hizo mayor bien a la humanidad. La famosa oración de Entonces, San Francisco, que es hermosa. Señor, haz de mí un hermosísima instrumento de de tu las paz, criaturas, donde el haya canto odio, de que las yo ponga amor. criaturas. Es una belleza. Es una Es más, yo belleza escuché enorme. una canción hecha por unos chicos maravillosa con la oración de San Francisco. Pero nos fuimos, estamos. Bueno, entonces, hago esta revolución cristiana donde, por supuesto, dignifica además la familia, el padre, la madre, los hijos. Toda la vida de Cristo bendice, ayuda, empieza por las bodas de Caná, si te acordás, cuando era una boda y su madre le pide, se había acabado el vino y le pide que intervenga milagrosamente para salvar esa boda. Es un símbolo, como toda la vida de Cristo, del amor que nuestro Señor profesa a la familia y a la boda, al matrimonio, a los hijos. Ese milagro, ese vino que transforma, que es, por supuesto, el vino es la imagen evangélica y bíblica del mayor gozo de la persona compartida, el gozo compartido en familia, entre amigos. Por eso el cáliz, por eso, y transforma el agua en vino cuando se había acabado. Ese amor por la familia, por la mujer, sacando todos esos prejuicios que existían, ¿no es cierto? Indudablemente Jesús encuentra muy rígida la sociedad de Israel en ese momento, por eso cuando ocurre el famoso milagro de María Magdalena no era ninguna prostituta, María Magdalena era una cortesana griega, con todos los vicios y libertinajes de una cortesana, pero no era una ramera ni una... Eso es una deformación tremenda de quien no ha leído nada. María Magdalena era griega, María de Magdala, de la ciudad griega de Magdala, próxima a Jerusalén, con su hermana Marta y su hermano Lázaro, un nombre típicamente griego, y eran los amigos. O sea, cuando ella la van a apedrear, ¿no es cierto? Y él interviene, fíjate vos la autoridad impresionante de Cristo, y empieza a escribir en el piso, y todos los fariseos que tiraban piedras miran, leen lo que Cristo y se van escabullendo como ratas, dice prácticamente el Evangelio. Dice la tradición que Cristo escribió en el piso los pecados de cada uno. Se fueron todos y entonces le dice: mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor, nadie, Rabí. Yo tampoco te condeno. Tire la primera piedra. Claro, vete y no peques más. Que tire la primera piedra, el que libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese momento se hizo una amistad enorme con ella y con su familia, que eran Marta y Lázaro. En Betania vivían muy cerquita de Jerusalén, y él descansaba, probablemente porque en ese pensamiento abierto de los griegos, extraordinario, admirable, imagínate que hacían un monumento al Dios desconocido por si acaso no conocían algún Dios. Fíjate la mentalidad abierta de los griegos, jamás creerse que ellos sabían todo, Sí, claro. ¿no es cierto? Sí. Entonces Cristo recuesta ahí y ella lo escuchaba al Señor. Y María renegaba porque tenía, ¿te acuerdas ese pasaje? Tenía que me ayude. Y él le dice: María ha elegido la mejor parte, de la que nunca será privada, que es escuchar a Cristo, meditar lo que dice Cristo. Muy bien. Se edifica toda la cristiandad y modifica la civilización. Y sobre todo hace esa, no quiero usar la palabra igualación porque no es correcta, iguala en dignidad todos los seres humanos respetando la diversidad
de sus funciones, de su biología, de lo que sea, pero iguales en la dignidad de Dios, ante Dios. Correcto. Se hace la revolución, quiero aclararte que la revolución luterana se hace por influencia de un fariseo que fue Neri, que era el maestro de Lutero, y le transmite la teoría de la predestinación que te mencioné recién. Entonces Lutero, que no se bancaba, era monje agustino, no quería ni la pobreza, ni la obediencia, ni la castidad, era muy, muy sibarita. Entonces, adoctrinado por Neri, por este fariseo, dice: nos salvamos por la fe, no por las obras. Estamos predestinados para salvarnos. Por eso, él escribe en la puerta de su habitación: cree fuerte y peca fuerte. Pero él era consciente de eso. Fíjate vos, en su autobiografía, él cuenta que le decía a su mujer: no saques las manos de la chimenea, nos tenemos que acostumbrar al fuego del infierno. Se lo decía en serio. No. Murió borracho después de una comilona terrible, tanto que le prohíben al mucamo que lo descubre que no se publique eso. Él finalmente se lo hacen confesar otras personas. Pero esto que vos contás, ¿dónde lo leíste? Pues era interesante. En la biografía de Lutero, y además, por supuesto, en la historia universal, la historia de las iglesias, la historia de la iglesia. Te puedo decir en la historia universal, si me das un minuto te digo, es una de las mejores historias universales. Un minuto que traigo el libro. Una de las, acá te voy a mostrar, espérate que me ponga las gafas. Historia universal, la cristiandad medieval, Luis Adao da Fonseca. Es una de las mejores historias, es una joya. Pero también interesante, eso a mí me encantaría leer la historia de la iglesia y no sé por dónde empezar, la verdad. Después te mando por WhatsApp la historia que se puedan conseguir. Sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero después te voy a tirar algunos títulos, porque es importante conocer la historia y conocer que fue Neri, la consecuencia histórica, te voy a decir que este hecho tiene. Entonces, se proclama Lutero que no nos salvamos por las obras. Por lo tanto, ¿qué más quería? El hombre nórdico, yo vengo de familia nórdica, es un hombre más prometeico, tardíamente volcado al cristianismo, donde le costaba mucho ese principio de, digamos, de solidaridad o de... Entonces, para el hombre prometeico, decirle que podía ser millonario y no importarle un rábano del otro, que no se salvaba por las obras, era un regalo. Inmediatamente cundió por todo el mundo nórdico. Tanto es así que poquitos años después se pronuncia Calvino a favor de Lutero y dice, por favor lee la biografía de Calvino, el signo de la predestinación divina es la riqueza y el poder. Nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. Imagínate entonces, si fuera así, Soros, Bill Gates, claro. todos pero ¿por qué te crees que pasa esto en el hemisferio norte? Esto que te digo es la consecuencia histórica. En ese momento muere Enrique VIII y los Cromwell hacen calvinista a la hija ilegítima que tuvo con Ana Bolena, que no era la heredera del trono, pero era la ideal. ¿Y qué consecuencias tiene que coronen a esta mujer y que la hacen calvinista? Que Inglaterra reimplanta la esclavitud, querido, porque en la teoría de la predestinación de Calvino, los negros africanos y los indios no tenían alma. Sí. Entonces, la consecuencia fue esto que hoy vivimos. Por eso te traigo a colación esta historia. La mentalidad anglo-norteamericana, que es profundamente calvinista, consideraba que el individuo de raza negra ya estaba condenado porque era pobre y salvaje. Y los indígenas también. Entonces, para ellos la esclavitud... Ellos se venden como los libertadores de la esclavitud en Hollywood, ¿no? Sí, pero y los españoles los que seguían con la esclavitud. 5 siglos de esclavitud negra, Inglaterra. 5 siglos. El apartheid en Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? El mundo anglo-norteamericano. El apartheid en Sudáfrica fue abolido en 1993, mi amor. 5 siglos. La economía inglesa y norteamericana
se hizo con el trabajo gratuito, la mano de obra gratuita de la raza negra, mi querido. Sí. No, y lo que dicen de España, yo no tengo sangre española. Lo que hizo España fue maravilloso, manda a sus capitanes a mestizarse. Por eso, aunque inventen la leyenda negra contra los españoles en Hollywood, toda Sudamérica es un continente mestizo, que es la realidad que vos tenés que ver. Vos vas a Nueva York y vas a ver el barrio negro, el barrio latino, el barrio chino, jamás un inglés se va a mestizar, porque ellos tienen un concepto racista religioso calvinista. Ellos son los creadores de la eugenesia y del concepto de raza superior, así lo dice Calvino, y así lo dijo Malthus, y así lo dijo Darwin. ¿Sabés lo que dijo Darwin? Haciéndose propio el pensamiento de Calvino y el concepto de raza superior. Dice así: entre todos los hombres tiene que haber una lucha abierta y no se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. Sí. En un futuro no muy lejano, las razas civilizadas que soy exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Sí, y ahí se viene mi cuento. La evolucionista de Darwin, claro, que prevalece el más fuerte, en realidad. Por supuesto, hace una deformación de la antropología humana enorme. El struggle for life, la libre lucha por la vida, el fuerte debe prevalecer y el débil sucumbir, que eso es la guerra contra Palestina. Hoy. Ese es el principio darwinista, amor. Sí, sí, el débil debe sucumbir, lo dice claramente. Sí, sí. Entonces, idea deforma toda la biología, por supuesto. A partir de ello se hace el famoso movimiento eugenésico al que van a pertenecer todos los grandes magnates de la industria que manejan el mundo, incluidos Soros. Entonces, a él pertenece el Rockefeller. Acordate, Darwin, el primo de Darwin, Galton, va a ser el que crea la sociedad eugenésica, la sociedad de búsqueda de raza superior, con Juliana, ¿cómo se llama el autor de Un Mundo Feliz? Aldous Huxley y su primo Julian Huxley, que va a crear la eugenesia como ciencia que se enseña obligatoriamente a abstenerse a los pobres de tener hijos. Sí, sí, y ahí viene tu pregunta. Margaret Sander claro, ahí viene tu pregunta. ¿De dónde viene esto? Entonces, ¿qué es lo que pergeña a Rockefeller, que era un genio para el mal? Davidson Rockefeller primero, encabeza este movimiento eugenesista, se asocia, por supuesto muere la reina Victoria, que era tremendamente racista, en 1901, y su sucesor Eduardo VII hace una alianza gubernamental, el primer, digamos, gobierno mundial consolidado por escrito en lo que se llamó el Club o Comité de los 300. Así se llamó y así se estableció, y la síntesis de eso en 1958 va a ser la élite que gobernaría el mundo, que se establece en 1958 en el Hotel Bilderberg en Holanda. Pero en un principio eran 300 personas, incluidas las 3 coronas más importantes, Inglaterra, Dinamarca y Holanda. Y todos estos capitalistas que formaban el movimiento eugenésico, es decir, buscar la raza superior. Tanto es así que se cruzaron sus hijos entre ellos 2 generaciones, se murieron todos o quedaron tarados, ¿no? Sí, de hecho, déjame pasar una postilla. Arthur Ruppin, que es poco conocido, era un eugenesista, discípulo de Gunther, no me acuerdo el nombre de Gunther, que era el ideólogo de la superioridad de la raza aria, y lo manda, el colonialismo británico y el sionismo ya existente, lo manda a Palestina a investigar a ver cómo venían los judíos Mizrahi, los que eran en realidad descendientes árabe y genéticamente, auténticamente semitas, porque ya sabemos que los házaros, los europeos, los askenazim ni siquiera son semitas. Y el informe de Arthur Ruppin es totalmente despectivo, de que con esta gente no se puede construir el nuevo Estado de Israel, tenemos que importar de Europa las razas arias. Por supuesto, por eso son los que integran este movimiento eugenésico, son todos askenazis, que es muy importante que nuestra gente sepa que son los askenazis y los sefaradíes. Cuando se establece el Imperio Romano, ¿no es cierto?, Judea era una colonia donde nace y muere Cristo, y estaban hartos de los quilombos que hacían siempre. Entonces Tito Livio los pasa de huello en el año 70 de la era cristiana, no queda nadie vivo,
y escapan, por supuesto, como dijo Cristo, los que están en el terrado huyan a las montañas. Los que pudieron ir a las montañas escaparon y siguen hoy, como estaban entonces organizados en las 12 tribus, las 12 tribus descendientes de los 12 hijos de Jacob, ¿no es cierto? 11 tribus escaparon por el Mediterráneo, que era lo más cercano, y por el Mediterráneo fueron a España, que en hebreo antiguo se dice Sefarad, y se establecieron allí. Son los judíos semitas, sefaradíes, primos hermanos de los árabes. Sí. Ellos son hijos de Isaac o Israel, y en cambio los árabes hijos de Ismael, el hijo de Agar, la esclava de Abraham. Sí, entonces sí. Esas dos naciones son las naciones semitas. Hay otros pueblos semitas que estaban en todo lo que es Palestina, ¿no es cierto? Los filisteos, los amorreos, sí, pero los dos israelitas no eran los únicos habitantes de lo que se llamó. Claro. Estaban los cananeos, los filisteos. Digamos, los dos pueblos bíblicos son los descendientes de Abraham, que son los judíos, y los árabes, que son entonces los hijos de Abraham. Las 12 tribus de Jacob, 11 se van a ir por el Mediterráneo, se establecen en España. Son los judíos sefaradíes, los que tienen rulitos, que son semitas de raza, como los árabes. En cambio, la tribu, dice la tradición, la leyenda y la historia, que se perdió una tribu que fue la tribu de Dan. Y esta tribu se fue por el Cáucaso, en lugar de irse por el Mediterráneo, cruzó y se estableció en el Volga, en Askenash. En hebreo antiguo, Askenash significa Alemania. Son los judíos askenazis que se cruzaron entonces con los rubios como yo, con los pueblos que eran hordas salvajes en ese momento, los házaros, y olvidan su tradición y su Dios, se establecen allí, son muy crueles, y se van a establecer en el mundo nórdico. Por supuesto te estoy hablando desde el siglo I, pero van a tomar posiciones de poder porque se van a mezclar con esas tribus, siempre conservando sus propios ritos, que ya no era la Torá bíblica, sí talmúdica. ¿De dónde viene esa diferencia? No crees en la conversión, porque la historia dice, Arthur Koestler, habrás leído la 13ª tribu, en la conversión multitudinaria del pueblo házaro al judaísmo, porque muchos historiadores, inclusive Shlomo Zahn, apuntan ese hecho como que los europeos, los judíos europeos, nunca tuvieron ninguna relación genética con los habitantes de la Palestina histórica. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Ellos se cruzan con los rubios y van perdiendo todo su origen genético, su tradición, su religión, todo. Y se hacen los famosos askenazis, ¿no es cierto? Poderosos, los házaros askenazis, que van a mantener la vinculación con el oro de los Kaales, por el oro, y por eso van a aceptar el Talmud. El Talmud lo codifica Maimónides en España en el siglo XIII, que nada tiene que ver con la Torá, que habla del dominio mundial del pueblo judío. Es tremendo, si lees el Talmud te caes desmayado. Yo no lo tengo, pero todo el mundo está diciendo que es así. Yo tuve historia de religiones comparadas y realmente te digo que es tremendo leerlo, pero bueno. Así se establecen los askenazis. Lo cierto es que desde el siglo XVI, cuando se produce la reforma calvinista, toda la aristocracia inglesa, todas las familias de la aristocracia inglesa que gobiernan están emparentadas con los askenazis por oro o por sangre, desde el siglo XVI. Y por eso el dominio del mundo se ensaya desde allí. Entonces se hace el movimiento eugenésico y volviendo al siglo XX, ellos quieren exterminar a las razas inferiores en el decir de Darwin, que somos todos nosotros, ¿no es cierto? Y con ese fin hacen la primera liga de control de natalidad eugenésica, Liga Eugenésica de Control de Natalidad, en 1916. Primero en 1913 hacen la Reserva Federal, modifica Rockefeller la Constitución, hace la Reserva Federal, para tener un banco que maneje todo el dinero del mundo, ¿no es cierto? Y luego hace la Liga Eugenésica de Control de Natalidad y la pone al frente a Margaret Thatcher, entrenada en el marxismo más doctrinario, feminista. ¿Por qué feminista? ¿Qué tiene que ver el marxismo con el feminismo? Tiene que ver Engels.
Engels, en el libro La familia, la propiedad privada y el Estado, dice que los dos obstáculos para imponer el comunismo a nivel mundial son la religión católica y la familia patriarcal, monogámica y patriarcal, que mientras exista la figura del padre de familia, es imposible destruir en la mente humana la figura de Dios Padre. Entonces hay que destruir la familia patriarcal, de manera tal que esta chica era hija de padre marxista, Margaret Sanger, revolucionaria, y por supuesto se cree el verso de la revolución sexual que recién lo inventa Freud. Freud, cuando prologa sus obras, dice: no quiero ayudar al hombre a quien odio, sino que quiero hacer la revolución en la mente del hombre. Sobre todas las cosas, Freud era marxista y tiene que idear un mecanismo para que no se transmita la religión católica. Es decir, todo el pueblo judío sabe perfectamente que la tradición y la religión se transmite por la madre. Entonces Freud no solo idea el psicoanálisis con ese fin, deforma totalmente la tragedia griega de Edipo, totalmente. Yo no sé cómo no se levantó Sófocles de la tumba y los mató, ¿no es cierto? Y allí deforma la figura de Yocasta, transformando a Edipo en víctima de la madre, y entonces, por analogía y por impregnación psicoanalítica, todo joven que hace psicoanálisis sabe que se tiene que pelear con la madre y matar psicológicamente al padre para desarrollarse. Entonces, ¿qué logra con eso? Un odio prematuro del joven a los padres, un alejamiento de la enseñanza ancestral y una disolución cultural. No solo lo logra, sino que es contratado por Russell, marqués de Tavistock, en 1920, para hacer el Instituto Psiquiátrico de Control Mental y Manejo de Masas, Tavistock, en 1920 a 20 kilómetros de Londres. Y el director fue Freud, aplicando psicoanálisis obligatorio a los jefes de la CIA bajo drogadicción, estaban drogados con metilsergina. ¿El LSD era o otra? LSD. Entonces, música disonante, psicodélica acompañada con el pulso, se le obligaba a tener relaciones sexuales, subliminalmente se lo inducía y se le iba haciendo a psicoanálisis. Muchos murieron, de ahí surge el programa MKUltra, y como tuvo juicios de los jefes de la CIA usados para ese experimento, empezaron a utilizar, pobrecitos, a los enfermos psiquiátricos del Instituto Stanford para ese experimento. Esto era Freud, para eso hizo el psicoanálisis, lo logró interrumpir la transmisión de la civilización católica, que era el obstáculo que señala Engels, y la destrucción de la familia, mostrando al patriarca como un enemigo. Lo dice taxativamente Engels. Es la primera vez que se ve el matrimonio no como una concordia, una búsqueda de paz, sino como un antagonismo de los sexos. En el matrimonio, el varón es el burgués y la mujer es la proletaria explotada, que debe levantarse en revolución contra su marido. Esta es la tesis que plantea Engels, es lo que toma Freud, lo que toman todos los revolucionarios marxistas, empezando por Lenin, y encabezar la revolución contra la familia, que es lo que va a sostener la transmisión de la fe y lo que puede ponerse una. Discúlpame, Chime. Todo lo que acabas de decir, si te está escuchando la gente que apoya, digamos, la izquierda y el movimiento trans, LGBTQ, el lobby, yo que sé, te voy a decir, sí, estamos totalmente de acuerdo. Por eso, ¿cómo puedes desenmascarar la mentira para ellos? No importa, entonces, lo que yo quiero dejarles plasmado es que no es que lo hicieron ellos, sino que lo hizo Rockefeller para destruir el baluarte de la familia y poder someterlos a un comunismo de Estado donde desaparezcan las libertades individuales y se comporte, como dice Rockefeller por la China de Mao, como esclavo. El ciudadano de China comunista hoy no tiene ningún derecho particular. Y si hay un disidente, va al campo de concentración y es dador de órganos para el mercado internacional. Han progresado muchísimo económicamente, eso es innegable, pero libertad no tienen. Pero escúchame, lo mismo que el imperio norteamericano con la esclavitud de la raza negra. Obviamente, si vos tenés un pueblo esclavo, ¿cómo no vas a progresar económicamente? Claro, totalmente. Obvio.
Exactamente. Es igual, la esclavitud que hicieron los negros en Claro. Estados Unidos es la misma esclavitud del imperio de Mao Zedong. Sí, Exactamente lo mismo. Sí, sí, al Vos tenés principio- un pueblo esclavo que trabaja para vos, claro que avanzás económicamente enormemente. Entonces, aparece Margaret Sánchez y aparece ahí el discípulo de Freud, Reich, o sea, los 3 discípulos que van a formar el freudomarxismo. Me refiero a Reich, Freud, Fromm y Marcuse. A Marcuse le toca infiltrar la universidad, a Reich la medicina, penetrar en la familia, inventa el orgón para sexualizar la sociedad, y a Fromm le toca la iglesia, ¿no? Por eso en todos los institutos católicos se enseña Erich Fromm. Pero bueno, eso es el freudomarxismo, el que habla de la educación sexual de los niños para implementar la disolución de la familia, y aparece en la carátula de sus libros, allá por los años 20, es Reich, que por supuesto se suicida. ¿No es cierto? Ese es el que era homosexual e investigaba Sí, y experimentaba con niños. Sí, mirá, es horrible la vida. Horrible, horrible. ¿Algún libro podés recomendar sobre algún autor que denuncie eso? ¿O la información Sí. está en internet solamente? No. Esperate un poco. Nosotros tenemos una revista en Argentina extraordinaria que se llama Gladius, que ya va por el tomo 120, de los últimos, te diría, 30 años, que tiene recopilación de artículos científicos sobre todo eso e históricos. Ahí yo te voy a buscar la bibliografía específica que tuve que consultar para esto, por supuesto. Porque es fundamental, porque, viste, el límite para mí de tolerancia fue cuando se metieron con los niños. Claro. A donde se metieron con los niños, viste, porque te dicen, no, pero viste, con la excusa de que la ESI es necesaria, la educación sexual es necesaria para prevenir el embarazo prematuro, las infecciones Todo mentira. No, pero supongamos, digamos, démosle que es necesaria para eso, pero el problema es que se metieron con los niños de jardín de infantes. Mira, te voy a decir algo. En este tren que yo te estoy contando, hacen la liga eugenésica, esterilizan a cientos de miles de familias pobres obligatoriamente, y luego crea Margaret Sanger, la creadora del feminismo contra el matrimonio, crea la primera clínica de abortos para negros en Harlem en 1930, empleando a parteras y ministros negros para que los negros no sospechen, el mayor genocidio de la historia de Estados Unidos, y después crea la IPPF, la Planned Parenthood. 2 años antes, el presidente Nixon, que fue, entonces, es muy importante transmitir a todos nuestros oyentes que Estados Unidos e Inglaterra inician una guerra racial contra la población. No es, esto que te estoy diciendo son los eslabones de un exterminio poblacional dirigido primero a la raza negra, después a todas las razas orientales y también a todos nosotros los que no somos anglosajones. El informe Kissinger, ¿no? Famoso, el 200, ¿cómo se llama ese? Claro, eso fue. Entonces, el primer presidente que se hace carne de esto es el presidente Nixon. Nixon tenía un terrible problema racial, entonces estaba aterrorizado con la cantidad de hijos que tenían los negros y los latinos. Entonces pide a una comisión de educación hacer justamente un informe de educación para lograr que no tengan hijos. Ese informe se llama Informe sobre Población, lo publica en 1969 y está dividido en 3 partes. Buscás después en internet, presidente Nixon, Informe sobre Población. La primera parte es para educar a la población, convenciéndola de que la familia pequeña era mejor, que no tenían que tener hijos. La segunda para educar a los padres. Empieza diciendo, lamentablemente muchos padres de familia se creen capacitados para educar a sus hijos y no lo están, por eso como Estado debemos asumir esa educación. Y enseñar a los padres que responsablemente no tienen que tener hijos. Nuestros padres, ¿no es cierto? Por supuesto. Y el tercer capítulo se llama Educación Sexual. Se trata de dar a los niños y a los jóvenes a que pierdan el pudor, hablar de ello, enseñar a las comunidades educativas a hablar libremente de los problemas sexuales y dar a los niños otras opciones infecundas como el bestialismo, la homosexualidad y la masturbación. Vamos aclarando el panorama. Eso es la educación sexual. Eso es la educación sexual. Los objetivos, son los objetivos claro, finales. Y la pedofilia. Eso es la educación sexual. Ofrecer opciones sexuales infecundas a los niños como
la masturbación, el bestialismo y la homosexualidad, para que no tengan hijos. A ver si me explico. Sí, sí, sí. 2 años después crea la poderosa IPPF, estamos hablando de, espérate, antes, en 1952 crea la Planned Parenthood, Instituto Federal de Planificación Familiar, cambiando el término de control natalidad por paternidad planificada para que nadie vea su vinculación. Sí, sí, Y la claro. pone al frente a Margaret Sanger. La IPPF se encarga, hace las clínicas de aborto, son 66.000 en este momento. Más que los McDonald's. Sí, entonces McDonald's tiene la mitad, 33.000. Sí, sí, sí. 33.000. Y bueno, ya sabés lo que cobro, $400 el aborto con misoprostol, $800 el aborto quirúrgico, $1.000 la cesárea, y vende los órganos de los niños a $100 el ejemplar más o menos. Eso fue ventilado en el juicio que se hizo el médico que entró con cámara el anteaño pasado. El pobrecito perdió, ganó la IPPF, está preso el médico. Bueno, vende eso es un cúmulo, el negocio más sangriento del mundo. Eso empieza entonces en 1952 y Nixon tenía como secretario de Estado, primero secretario del Tesoro, a Robert McNamara. Robert McNamara es el que va a mandar a sus sicarios, los Médicos Sin Fronteras, a esterilizar a todas las mujeres bolivianas, porque ya Estados Unidos necesitaba los minerales para su industria que yacían en Bolivia, y estos castran a todas las mujeres que van a controlar, bajan a todas las comunidades, las esterilizan. Los bolivianos hacen era un país rico hasta ese momento, fue sometido a la pobreza por ese exterminio, hacen marchas, manifestaciones, y como no les hacen caso, matan a los médicos, y hacen una película documental con un francés de izquierda que se llama Sangre de Cóndores. Como ven que no funciona eso, por lo menos es muy riesgoso, entonces hacen las conferencias de población y desarrollo para persuadir a través de las Naciones Unidas a todas las naciones a firmar la globalización del aborto como exterminio racial. ¿Y qué ocurre? En la primera, es decir, ya había habido antes, pero para este fin empiezan en 1974 en Bucarest. Se hace la primera conferencia de población y desarrollo, y la Argentina, el presidente argentino manda a su canciller Eduardo Bellarmino, que se opone a la globalización del aborto. Perón dice, textualmente dice así: la Argentina es un vasto país despoblado que necesita habitantes de todas las razas y todas las naciones. No aceptaremos políticas de control de natalidad. Ningún niño argentino nacido por nacer será condenado a muerte por las leyes argentinas. Se pudrió todo, aplaudieron todas las naciones africanas, y perdió, para Rockefeller perdió la conferencia. Entonces, a partir de ahí, él eleva un informe al presidente Nixon que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Ese es el memorándum 200. Kissinger, ese que dice de los recursos naturales, necesitamos bajar la población mundial para tener nosotros, los Estados Unidos, los recursos naturales de esos lugares. Sí, dice así. En el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria, y esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. ¿Cómo lo pueden encontrar en internet? Es casi como informe Kissinger. Informe Kissinger de 1974. 1974. Si esos países alcanzan un desarrollo industrial, un desarrollo poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos. Bueno, a partir de ahí, entonces, se surge como posibilidad la educación sexual para feminizar a los niños, que fue tu pregunta: ofrecer opciones sexuales infecundas como la homosexualidad. Entonces se idea esa política de género que se le encarga a un médico que se llama Mohn, en la Universidad de Johns Hopkins, en la década del 60. Él crea la sexología como especialidad y dice que el género es una acción cultural, que no existe el sexo, que el sexo es biológico, que la biología es interpretada.
¿En qué abreva digamos, su ponencia este mundo? En una mujer pobre, espantosa, que fue la mujer de Sartre, ¿cómo se llamaba? El amante de Sartre toda la vida. De ella dice Sartre que es su amor necesario pero no suficiente. Entonces, como le gustaban las chicas jóvenes, ella les traía del Liceo y de la Sorbona todas las chiquitas para que las desvirgue, y si quedaban embarazadas, ella misma las llevaba a hacer el aborto, porque Sartre odiaba a las niños, ¿no? ¿Cómo? Simón de Beauvoir. Simone de Beauvoir, gracias, Simone de Beauvoir, no me podía acordar. Ella escribe un libro, imagínate esta mina, que nunca, o sea, para Sartre era la segunda la que le traía a las jovencitas. Era la vieja que le traía a las jovencitas, sí, que como la isla de Epstein. Igual. Entonces, imagínate lo que ella sentía como mujer, el asco que se tenía a sí misma. Bueno, y escribe un libro que se llama El segundo sexo. Y en ese libro, que se llama El segundo sexo, dice: ese ser intermedio entre el macho y el castrado, que llamamos femenino, es una creación de la cultura y del sexo masculino para servirse de él. Un aberrante, un horror. Odian a las mujeres. Odia a la mujer. El feminismo no es defender a la mujer, sino masculinizar a la mujer. Sí, sí. Dice, la mujer debe... al hombre, de convertirlo en una especie Claro, la mujer debe levantarse en revolución frente a las dos cosas que la hacen distinta al hombre: la maternidad y el matrimonio. Lo dice Simone de Beauvoir en El segundo sexo, que es la madre del género. El género, entonces ahí abreva Sulamita Firestone, que es marxista, que va a escribir La dialéctica de los sexos. Pero acuérdate que la finalidad es, en primer lugar, la destrucción de la familia patriarcal para poder imponer el comunismo maoísta a nivel mundial. Es decir, donde no haya una familia, la defensa natural del hombre es la familia. Y la sociedad es el clan de familias que te defienden de un poder tiránico. Si vos sacás todos los cuerpos intermedios y sacás la familia, tenés individuos indefensos a merced del Estado, que es China comunista. Pero vos sabés que todavía no la terminan de entender estos revolu, vamos a dejarlo ahí, estos revolu, no terminan de entender por qué, muy a mi pesar y a nuestro pesar, gana un Milei acá, por qué gana Trump en los Estados Unidos y por qué está Putin. Claro. Le tiran toda la OTAN a Putin con toda la fuerza para destruirlo a Putin. No la terminan de entender. No terminan de entender que hay una guerra cultural acá, que hay pueblos que no les interesa. Y los tontos no se dan cuenta, nuestros militantes de izquierda, que la OTAN está dividida en dos partes: acción militar y una acción marxista, desde los años 60, para implementar el comunismo marxista y hacer sociedades como la de China esclavas de ese poder mundial capitalista. A ver si nos entendemos. Pero sí, yo no le diría que sociedades comunistas, porque yo creo que la élite, disculpame que discrepe por vos, sí. La élite que quiere gobernar, que hacer este mundo globalizado y gobernar, especialmente esta élite que está dominando el mundo occidental y todos los medios, ellos son bastante sagaces, no te van a vender, no van a decirte que vas a ir hacia el socialismo o el comunismo. Van a implementar una pseudo democracia como la que ya estamos viviendo, capitalista. No, pero la finalidad última, amor, quien financió todas las revoluciones, la revolución de bolchevique en 1917, la revolución de Mao Zedong y la revolución de Fidel Castro, la financió íntegramente la corporación Rockefeller, con todos sus miembros, íntegramente, porque es el ideal. Es mucho más fácil, vos capital, negociar con un capitalismo de Estado, con la nomenclatura que gobierna, que con los capitales particulares. Entonces, de hecho, durante toda la Unión Soviética, el petróleo lo manejó Rockefeller. Standard Oil de Rockefeller. A mí no me cabe la menor duda. El tema es que hay otros elementos en juego, como la convicción ideológica, el adoctrinamiento. No es todo capital, digamos. ¿Entendés? O sea, hay un fracaso. El adoctrinamiento comunista, te quiero decir, hay una gran confusión. Por eso es que Putin cambió.
Por eso es que Putin cambia. ¿Qué Cuando cambió él Putin, se da cuenta que ese comunismo sin familia y doctrinario estaba destruyendo Rusia. Entonces él vuelve a la familia, vuelve a la sociedad. Esa palabra que odiamos, se deconstruyó Rusia. Claro, vuelve a la propiedad privada con connotaciones sociales, como tiene que ser. Es decir, vos tenés tu propiedad privada, pero hay una parte de tu posesión que tiene que servir para el bien común. ¿Te das cuenta? Entonces, él alcanza a vislumbrar cómo tiene que hacer. Y por eso, toda la guerra de la OTAN contra Putin, porque era el candidato comunista ideal, lo propone la OTAN, siendo presidente de la KGB. ¿Y qué pasó con Putin? Se convirtió en la religión ortodoxa. Y entonces se dio cuenta. ¿Es una conversión sincera eso o es simplemente que él ve que el nacionalismo ruso y la preeminencia? Pero es lo que está haciendo, porque él vuelve como potencia, ¿no? Mira, los efectos de esa conversión, no importa lo que él, no sabemos nunca el interior, pero sí te puedo decir qué hizo. Restituyó la familia, restituyó el valor de la vida, premió a la madre con dinero, 250.000 rublos a cada rusa que tenga un hijo. No, y se entiende por la extensión de lo que es Rusia, que tienen el mismo tema mucho más grande que nosotros, que tiene una gran cantidad de tierra. Y está totalmente despoblado. Pensá, para el país más grande del mundo, contando Siberia, inmenso, tiene 123 millones de habitantes, mientras Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. Claro, sí. No tiene, o sea, Japón es el país con más densidad del mundo y es el más rico, porque lo único que genera riqueza es la población. Sí, el país más denso en población es el más rico, está por encima del primer mundo, Japón. Sí. Bueno, la India, viste que están atrasadas y sin embargo también. El cuento de que la población trae pobreza en estas condiciones que nos impusieron después de la guerra de Malvinas. Reemplazar el trabajo por una dádiva social. Cuando otro vos que se escucha muy seguido es que no hay, viste, que se creen que no hay suficiente tierra ni recursos para, es maltusiano. Sí, el planeta está la todo población vacío. Que en realidad están todos en ciudades, aglomerados en las hiperciudades. Cuando viajas ya en avión, es impresionante el planeta vacío, te da como una cosa, toda Sudamérica vacía, África todo vacío, ni quieras saber Eurasia. Porque aún China tiene todos sus millones de habitantes en grandes ciudades como Shanghái, ¿cómo se llama? Pekín y otras, y todo el resto del campo chino está vacío. Sí. Por eso ¿cómo se llamaba aquel demógrafo? Era Genú, el que dijo, ese demógrafo tan famoso, que todos los pobladores del mundo caben cómodamente con un lote de 10 por 70 en el estado de Arkansas. Sí. Y me hiciste acordar de algo que te va a gustar, que te voy a contar de alguien muy poco conocido, hasta por la gente que es pro-palestina. Abu Sita. Abu Sita es un palestino. El de la dinastía de las claro, además, él que es médico, no le dejaban hablar en Alemania, hasta ahora con el tema de Gaza, hace unos meses. Abu Sita es un cartógrafo, es un tipo que rescató toda la memoria de los pueblos, nombrando uno por uno, que arrasó el sionismo. Divino el tipo. Yo me contacté con él, le quería hacer un reportaje y ya se lo había hecho el nieto de Edward Said, que yo creo que vos sabés quién es Edward Said. Sí, tengo el libro, no temáis. Entonces, cuando yo iba a hacerle el reportaje, me ganó de mano, digamos, en Estados Unidos, y hizo un reportaje maravilloso de Abu Sita, pero te menciono a Abu Sita porque, ¿sabes? Me conmovió, porque esta gente es tan buena. El tipo dice, vos sabés que si hoy le permitieran regresar a todos los exiliados, está mal dicho, refugiados palestinos, aún así, con la ocupación ilegal de Israel de lo que era Palestina, hay suficiente territorio dentro de Palestina para todos. Por supuesto. No tiene justificativo este exterminio, no tiene justificativo. Es un exterminio racial, es terrible. Es terrible. Es terrible. Tan satánico. Mira, y es un problema demográfico, siempre lo entendimos.
El problema de estos sionistas, desgraciados, es demográfico. Ellos también tienen el terror de que los palestinos se reproducen demasiado. No, Por no, eso, tienen un problema racial, obvio, de supremacismo. eugenésico. Ellos Pero saben. ellos sabían, Chinda lo deja más, y lo dejaron, esto del 7 de octubre, lo dejaron acontecer para hacer lo que están haciendo ahora. Yo te quiero decir algo. Yo me escribo con las carmelitas descalzas del Líbano. En Siria y Líbano hay una enorme población católica, cristiana. Sí, No sí, es solo la gente no sabe. musulmanes. Bueno, y las carmelitas desesperadas me dicen, mirá, Hamas y Hezbollah no son grupos terroristas. No, Ellos son civiles que se han levantado para defendernos porque no tenemos defensión. Israel está bombardeando, amputando. Tengo videos terribles, querido Guillermo. No, sí, Cómo amputa a los chiquitos, les arranca con los brazos y se mueren de risa. Es una cosa brutal. Lo veo todos los días, Chinda, porque Nosotros tengo 2 canales en Telegram que yo abastezco cotidianamente con esas escenas que yo no sé cómo terrible. soportar. Mira, mi hijo Francisco estamos haciendo continuamente colectas y enviando al Líbano a las carmelitas, con lo poquito que podemos juntar con el desastre de nuestro país en la moneda, para que puedan comprar algo en el mercado negro para los chiquitos, comida, vendas, algo, ¿no es cierto? Pobrecitos, lo poquito que podemos. Y invito a todos, ¿no? A que manden lo que puedan, lo poquito hace mucho. Mira, seguí desarrollando mientras que yo comparto esto. No sé si estás viendo ahora mi canal. Sí, estoy viendo tu canal, sí, Mira, efectivamente. La Resistencia Argentina y este tipo de cosas, ¿no? El agua bajo la lluvia. Hay cosas que son terribles. Vamos a pasar rápidamente para no herir susceptibles. Bueno, acá la tapan a niños palestinos masacrados por Israel. Esto hoy, ayer, sí, hoy. Como mucho. No, sí, todos los días recibo, no puedo mirarlo más porque me hace tremendamente mal por la impotencia de que no puedo. Mirá. Esto es, bombardean las carpas, el hambre que están sufriendo, no tienen comida, o sea, es un genocidio de todos los ángulos que lo puedas ver. No, pero no es genocidio, una injusticia, un horror, un espanto. Un horror satánico, otra que Herodes, Chinda. Quiero aclararte que hay muchísimos judíos que están en contra de esto, que se han pronunciado. Por eso siempre hay que hacer la diferencia entre el pueblo judío y el sionismo. Sí, por supuesto. Yo siempre digo judíos sionistas o sionistas directamente o házaros sionistas, porque, bueno, lo escucharás a Jalife. Jalife todo el tiempo habla de házaros. Así. Con las diferencias que podés tener con Jalife, es un tipo que sabe mucho de origen libanés. Sí. Y explica el Líbano habla el arameo, que era el lenguaje que hablaba Cristo. Es el pueblo que conserva el arameo como lenguaje cotidiano. Sí, y hay yo no sé si son tantos, lamentablemente, pero sí hay muchos, digamos, a nivel internacional, bueno, todo el movimiento estudiantil que surgió en Estados Unidos defendiendo a Palestina es un hecho importantísimo, que antes cuando lo perseguían a Norman Finkelstein por dar sus conferencias sobre el derecho internacional del pueblo palestino, lo echaron de su cátedra. No, pero a Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, le costó la vida, ¿vos te acordás? ¿Cuántos años tenés, Guillermo? Yo tengo 70. 6'8", era muy chico con lo de Kennedy. Pero bueno, yo me acuerdo perfectamente porque en casa se comentaba, tenía 12 años, y Kennedy hizo 2 decretos una semana antes de morir. La nacionalización de la Reserva Federal y la creación del Estado palestino. Claro. Por esos decretos fue asesinado Kennedy. Claro. Fue tremendo eso. Pero bueno, cerrando ese programa, y ya tenemos que dejar, acordate que entonces la cultura LGTB y la ideología de género es pergeñada por Margaret Sanger, por Simone de Beauvoir y por Moon. John Moon, en él toma carácter, digamos, universitario, en la década del 60, que experimenta con 2 mellicitos, que en una circuncisión le cortan a un pene chiquito, y entonces lo disfraza de nena, le hace la vagina, lo opera, lo hormoniza, como hacen con los nenes, y lo que pasa es que el nene
era nene, aunque la transformaron mujer, le hacían psicoanálisis, lo hormonizaron, y quería ir a jugar al fútbol con su hermano, al que adoraba. Y un día el padre lo va a llevar a su sesión de psicoanálisis, el chico le dice que se va a matar, Sí. el padre se quiebra y le cuenta la verdad y le dice que él sabía que era hombre, pero que lo habían transformado por ese accidente que había tenido. Y él cuenta, Sí, en una su librito circuncisión, que por hace ahí con te John tapé. Colapinto, con el periodista Colapinto, él cuenta, este chiquito Rainer, ya grande, que él sintió un odio terrible, pero un gran alivio, porque él sabía que era hombre. Claro. Entonces, cuando sale, se hace operar de nuevo, se bautiza como David en la religión metodista, me parece, porque se pone de novio con una chica que ya tenía hijos, que se casa con él, que le pide que escriba este libro para que Pero no él no engañe. tenía genitales ya, porque se lo habían... No, claro, ya lo habían amputado, lo habían castrado, pero de todas maneras, por eso te digo que el ser varón es todo el cuerpo, es una realidad ontológica. Él seguía siendo varón y tenía que ir a jugar al fútbol con su hermano, a pesar de que lo habían amputado las gonas. Y nos Entonces, faltó decir cómo a través de los medios han impuesto esto, ¿no? O sea, cómo han es impuesto. tremendo. O sea, Vos el rol nombraste, de los medios, desde claro. Hollywood hasta los canales, todos servicios, Entonces, desde quiero T5, vincularte lo que, a exacto, TN, todos están todavía con esta historia. vincularte lo que yo te decía al principio de las izquierdas y derechas. Fíjate vos, todos los LGTB son izquierdosos, pero son financiados por todos los medios de los capitalistas supuestamente de derecha. ¿Quién es el dueño de los medios? Por supuesto, Soros, el representante actual de la Fundación Rockefeller. Sí, el ¿No es sionismo. cierto? El sionismo. El sionismo, Rothschild, más todos ellos, los medios de los dueños de los canales y de la empezando por Ted Turner, el creador de la CNN, ¿no es cierto? Que dijo, si te acordás, hace unos 20 años, dijo, un buen número de habitantes en el planeta son 500 millones, somos 7.000 millones. No dijo qué había que hacer con el resto. No. Y te termino diciendo que Guttmacher, que fue presidente de la IPPF de la Parenhauer en 1973, dijo, la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países cristianos es mediante una intensa educación sexual. Aborto libre, educación sexual. Para desmitificar, la mejor educación sexual es la que hacen los padres resguardando el pudor en su casa y la que se hizo siempre. Ahora, cuando vos sacás la barrera del pudor, encontrás en todas las escuelas del país a los chiquitos metiéndose en los baños para manosear a las nenas o al varoncito más débil. Ha habido muchos casos. Sí, está lleno, es un horror. Para eso lo hicieron, no es un accidente. La educación sexual fue hecha para esto. No nos confundamos, así lo dicen sus autores. Una educación sexual tendenciosa hacia la homosexualidad. Mirá, es que fue creada para eso. No hubo antes otra que no tuviera esta inclinación. Está en el documento Estudios sobre Población que pide Nixon en 1969. Dice que tenemos que ofrecer la homosexualidad a los chiquitos para que tengan opciones sexuales infecundas. No es que sea un accidente. Está diseñado así son los planes que hace la IPPF. Yo tengo acceso a los cuadernos que están diseñados en la IPPF, es monstruoso. Y que ahora han salido los cuadernos de la ESI, también se conocen. Y las imágenes de los drag queens en los jardines de infante en Estados Unidos. Tremendo. Entonces ahí termino diciéndote, los capitalistas de derecha utilizan la hormonización, desmasculinización, feminización, ¿para qué? Para castrar a la población. Es la castración más segura y más barata, querido. Esta es la finalidad. Después, cuando pasan los años, ya hay un montón de jóvenes, ya mujeres grandes, que fueron amputadas y han hecho ahora en Francia juicios a los médicos que lo operaron. Sí, porque siendo han revertido chiquitas, la situación en países como Noruega, creo. Claro, que están de vuelta. Y ahora las víctimas que fueron esos chiquitos, como están haciendo en nuestro país, operándolos en el hospital de niños, cuando fueron grandes, juzgaron y ganaron los juicios contra los médicos que cometen un crimen. Acordate que hasta esta reforma absurda de las leyes monstruosas que ha terminado con nuestro país,
la amputación era una lesión gravísima en el Código Penal, la amputación de los genitales, la Sí, castración. seguro, Una monstruosidad. lesión gravísima. Entonces, basado en eso, por supuesto que todos estos chicos, cuando lleguen a la angustia existencial de que no pueden tener hijos, ¿sabés cómo van a hacer juicio contra los médicos, contra los padres que se lo hicieron? Totalmente. Es terrible. Y aparte Bueno, no los por hoy, permiten volver. Una vez que conozco un caso de un amigo que tiene un pariente que la chica quiso ser, se creía que tenía que ser un pibe, le cambiaron el nombre, yo qué sé, y cuando dijo, no, yo quiero volver a hacer lo que era, no, vos no podés, ¿viste? no podés, no le permiten. No, pero habrá que buscar mecanismos para hacer justicia, como en todo, querido Guillermo. Exacto. Bueno, fue un panorama histórico, ojalá que los que nos escuchan sepan, y te voy a decir lo que dijo Shakespeare terminando esto. No existen acciones que violen la naturaleza que no se vuelvan contra la naturaleza. Está muy bueno. Te agradezco Es así. muchísimo, Chinda. Muchísimo, para mí es un honor. Espero poder hacer una segunda parte porque nos quedan un montón de temas, en el tintero. Dentro de unos meses, si querés, hacemos una segunda parte y voy a tratar digamos, de uniformar un par de temas que podamos desarrollar. Pero cómo no, igual creo que hoy hemos desarrollado el tema género y control de población de una manera bastante compleja. Sí, en profundidad. Y el origen religioso del racismo, que no es poco, Guillermo, no es poco. Ojalá que tus escuchas te manden mensajes en los temas que haya que aclarar y como vos decís, dentro de un par de meses, 2, 3 meses, podemos hacer un programa para aclarar las preguntas que surjan o bien hacemos un nuevo temario. Totalmente, totalmente. Chinda, agradezco a todos que hayan seguido hasta acá y los invito a visitar Voces Alternativas, a suscribirse, pero también a visitar en Telegram Info Alternativa y La Resistencia Argentina si quieren estar actualizados fundamentalmente con lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Así que, Chinda, todo lo mejor para vos y toda tu familia. Gracias. Igual para vos, Guillermo, todo mi cariño desde La Plata, un abrazo grande y un abrazo a todos nuestros oyentes. Gracias, Chinda. Sos un genio, sos genial. No, por favor. Te admiro.